¿Sientes nuestras patas? Nuestro tórax, nuestros palpos. ¿Sientes el bosque? Somos parte de él. La seda es nuestro cuerpo. El bosque es nuestro cuerpo. Todo lo que toca nuestros filamentos se transforma en fibra sensible. Los troncos, las ramas, las hojas, nuestro alimento, se mueven. No necesitamos luz para sentirlo. Y al extender nuestros tejidos, extendemos el bosque. Hola, mi nombre es Galo y te doy la bienvenida a Lejos de la Superficie, un podcast de Frecuencia Mac. En este nuevo capítulo, tomando como referencia la seda de las arañas, reflexionaremos sobre los materiales que componen nuestro mundo y sobre cuáles son las consecuencias de los usos que hacemos de ellos. A continuación, Catherine Ábalos, coordinadora de Educamac, presentará la editorial del capítulo de hoy, para luego pasar a nuestra entrevista con Danisa Perich. Si seguimos la red extractiva de los materiales que componen nuestra ropa, los aparatos electrónicos o los artículos que encontramos en el supermercado, nos encontraremos con una cadena tejida sobre ecosistemas heridos por la explotación. Durante siglos, Latinoamérica ha estado especialmente sometida al extractivismo, un modelo que se basa en el consumo de recursos naturales y que ha favorecido el desarrollo económico de los países industrializados, quienes se benefician con el valor agregado en la fabricación de mercancías elaboradas a partir de estas materias primas. La no circularidad de los materiales, es decir, la producción lineal extractiva que deviene basura, es una situación desoladora de la cual parece no haber escapatoria. Paradójicamente, este modelo teje la mayoría de las tecnologías que nos entregan bienestar y diversión, permiten cierto crecimiento económico y aseguran el desempeño de las nuevas revoluciones tecnológicas que prometen descarbonizar la matriz energética. Pero, ¿cuál es el costo de estos futuros supuestamente sustentables? Actualmente asistimos a una transición que busca nuevos materiales, como las llamadas tierras raras, ingredientes fundamentales para las tecnologías digitales. Los últimos elementos químicos agregados a la tabla periódica nos cuentan historias de nuevos minerales, óxidos y metales que ofrecen innovadoras aplicaciones en la medicina y en la tecnología, conectándonos con fibra óptica o revolucionando la propulsión de motores eléctricos. Tomemos como ejemplo los imanes, desde aplicaciones como subir los vidrios de los autos, hacer más silenciosos nuestros refrigeradores o desarrollar la transición energética con molinos eólicos. Necesitamos imanes que conserven su magnetización a pesar de los cambios de temperatura o la presencia de otros campos magnéticos. Pero para conseguirlos son necesarios procesos de alta toxicidad realizados en países con regulaciones menos restrictivas en cuanto a leyes de protección ecosistémica. Para concretar la transición y avanzar hacia la descarbonización se necesita inevitablemente de la vieja minería. Así volvemos a un nuevo dilema extractivista. Nuestro tiempo está plagado de contradicciones y, como refiere el teórico finlandés Jussi Parikka, el llamado antropoceno nos recuerda que, después de todo, la moral, la cultura y la geología tienen algo que ver entre sí. Ese algo son nuestros propios hábitos, sensaciones, percepciones, costumbres y prácticas en relación a los estratos geológicos de la Tierra, en cómo repercuten los asuntos humanos en el clima o la conformación del suelo. A pesar de que los discursos que promueven el cambio no siempre apuntan a un equilibrio real entre la satisfacción de nuestras necesidades materiales y la matriz productiva, existen vertientes paralelas que sí lo hacen. Son diversos campos interdisciplinares que están pensando nuevas transiciones materiales y que desarrollan líneas de investigación con perspectiva especulativa para nuevas sociedades aún por construir. Como señala la investigadora italiana Laura Tripaldi, cito, «Una cultura no puede separarse de los materiales que la caracterizan.
por lo que si buscamos realmente conquistar dichos futuros sostenibles, superando los desafíos que hemos mencionado, debemos aprender a hacer que nuestras tecnologías sean cada vez más blandas y flexibles. Nuestras mejores tecnologías son aquellas que no dejan huellas, dice Tripaldi. Siguiendo este argumento, la autora nos invita a prestar atención a tecnologías desarrolladas por la naturaleza que sin duda nos ayudarán a imaginar otras culturas en las que nos acostumbremos a tecnologías menos ambiciosas, aunque más astutas y flexibles para nuestra realidad. Uno de los materiales más complejos es la seda de nuestras amigas las arañas. Es una sustancia proteica complejísima creada a partir de una combinación de aminoácidos organizados a lo largo de más de 400 millones de años de evolución. Este material puede cumplir diversas tareas en el mundo circundante de la araña, desde la protección de sus huevos, red de transporte, guarida o técnica de caza. Fijémonos en la seda ampulácea o seda estructural. Esta es producida por la glándula ampulácea de la araña y en ella aparecen características particularmente complejas, en las que se encadenan dos tipos de proteínas alternando eslabones rígidos y flexibles. Esta variabilidad de la estructura química de la seda ampulácea, cito, es lo que le garantiza a la proteína de la seda tener al mismo tiempo una grandísima resistencia a la tracción y una enorme extensibilidad y le asegura a la tela sus excelentes propiedades mecánicas. Cierro cita. La mejor parte de este material es que, pese a su durabilidad, tarde o temprano, tras degradarse, se reincorpora a la cadena orgánica de la vida. La seda no puede ser basura, porque esta no existe en la naturaleza. Entonces, ¿qué podemos aprender de la versatilidad de la seda de araña? Podemos imitar su inteligencia material mediante procesos menos contaminantes que abracen la obsolescencia, no porque esté programada, sino porque responden a su propia naturaleza compostable. ¿Cuál es el estado y horizonte de las investigaciones sobre biomateriales en nuestro contexto local? Hoy hablamos de biomateriales, tecnologías y aplicaciones inspiradas en la naturaleza que nos permitirán ampliar nuestra imaginación para la adaptación de los mundos por venir en el 6º episodio de Lejos de la Superficie. Para la conversación de hoy tenemos en el museo a Danisa Perić. Danisa es diseñadora industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, con un magíster en diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente es directora del Fab Lab de la Universidad de Chile. Danisa ha centrado su ocupación en habilitar plataformas que promuevan una cultura del hacer transdisciplinaria y colaborativa a través de la integración entre tecnologías flexibles, comunidades creativas e identidades territoriales. Es coordinadora de la organización Diseño Abierto y miembro activo de la Red Mundial de Fab Labs. Bienvenida, Danisa. Muchas gracias a ambos por la invitación. Bienvenida, Danisa. Bueno, y estamos también aquí con Katy. Y para empezar, nos gustaría proponerte un ejercicio ya recurrente en el programa, que es que nos digas, quizás desde tu lugar como persona que trabaja y se dedica a la comprensión y producción de materiales, lo primero que se te viene a la mente cuando te decimos, imagina que eres una araña. ¿Cómo sería entonces para ti existir como un ser de 8 patas que se relaciona con su medio a través de la seda? Bueno, yo creo que si yo fuese una araña y fuese capaz de producir con mi propio estómago, ¿cierto? Con mi propia materialidad corporal, un material tan inteligente como la seda, que tiene, por ejemplo, la capacidad de autoensamblarse, la capacidad de regenerarse, la capacidad de responder al ambiente, la capacidad de almacenar una historia de respuestas, por ejemplo, para volver a reaccionar de mejor manera a ese ambiente, sentiría muchas cosas. Yo creo que
que lo primero es que me sentiría probablemente mucho más amplia o más extensa, más grande, ¿cierto? Que solamente mi torso, mi cabeza y mis 8 patas. Probablemente sentiría que esta seda, ¿cierto? Que esta materialidad es una extensión de mí, y en ese sentido probablemente sentiría que la interfaz entre mi propio cuerpo y el entorno es mucho más difuso. Me sentiría más conectada en ese sentido, ¿no? Con el entorno, con mi ambiente. Y creo que también me sentiría muy cómoda habitando materialidades mucho más húmedas, más viscosas, más pegotes, más polvorientas, más sucias, lúgubres, oscuras, distintas, ¿no? Me sentiría muy conectada y muy potente también, ¿no? Muy grande, muy grande. Bueno, y en ese sentido, ¿las arañas te recordarán algún tipo de material con el que te hayas relacionado en tu desarrollo profesional como diseñadora industrial, aplicando como distintas visiones y estudios materiales como para pensar nuevos ensamblajes, a propósito de los ensamblajes? ¿Algo en particular que te recuerde, como la idea de tejido, pero tejido con un supermaterial, más allá de esta ficción, llevándola tal vez a alguna experiencia personal tuya? Sí. Bueno, yo no por casualidad dije la palabra inteligente, ¿no? A propósito de la seda, de este material que es tan impresionante y que ha servido poco, quizás como en la construcción, por ejemplo, de la historia de la tecnología. Poco se ha dado como un referente, ¿cierto? Probablemente para muchos de nosotros la araña es un animal que está ahí como medio inseguro, débil, ¿cierto? Pero que tiene la capacidad de generar este material que es realmente impactante, en el sentido de que tiene tantas más cualidades que cualquier material que haya sido construido por las personas, ¿no? Entonces, la araña sí ha sido un referente, y hay esas cualidades que nombré. Nosotros hemos intentado inspirarnos en ellas, no con la habilidad de la araña, ¿no? Nunca con la habilidad de la araña, ¿cierto? Pero hemos intentado explorar varios de esas cualidades. Entonces, por ejemplo, hace muy poco tiempo, desde el Fab Lab recibimos la solicitud de entregar un regalo para la inauguración de una exposición que todavía está ahí en Casa Central, en la Sala Gabriela Mistral, que es de las caracolas de Neruda, ¿no? Se celebran 70 años desde que Neruda dona esta colección. Y nos pidieron que pudiésemos replicar una caracola que es bien importante, que cuenta la historia, ¿cierto? Que se la entregó Mao a Neruda en uno de sus viajes a China. Es una caracola muy bonita, muy especial. Y nos pidieron que la hiciéramos en algún polímero, ¿no? En algún plástico, que fue lo primero probablemente que se les vino a la cabeza. Y nosotros tratamos de abordar el encargo un poco al revés, desde la materialidad, ¿no? Entonces lo que hicimos fue vincularnos con una marisquería que está cerca de nuestro barrio, en Santiago Centro. Esto fue en Cerrillo. Y ellos nos pasaron una bolsa de ciertos kilos de conchas de almeja, y nosotros agarramos esas conchas que se iban a ir a la basura, ¿cierto? Junto con el resto de las conchas, ¿no? Uh-huh. Los residuos o la basura de esa marisquería. Uh-huh. Y procesamos esas conchas y las mezclamos con un compuesto que se llama alginato, que es un compuesto que se encuentra en el interior de la pared celular de las algas pardas chilenas. Y al mezclar estos dos compuestos, el carbonato de calcio que está presente en la concha con el polisacárido, ¿cierto?, se genera una reacción química que emula de alguna forma el crecimiento natural de una concha, ¿ya? Y el resultado de esa reacción química es un cerámico, ¿cierto? Podríamos decir que es un biocerámico, completamente basado en biomasa, ¿no? Muy rígido, ¿no?
y muy parecido, ¿cierto?, a las características principalmente físicas de la concha, ¿no? Entonces, hay varias cosas que quisimos explorar con la creación de ese material y abordarlo de esa manera, ¿cierto?, desde la materialidad más que desde la geometría. El Archivo Central también hizo lo suyo porque fabricó una caja con papeles de conservación. Entonces había algo muy bonito entre la conservación profesional, ¿cierto?, ¿no?, como de un material, de una materialidad que hoy día está destinado a ser basura, a ser un residuo, dentro de esta cajita de conservación que lo transformaba como en un tesoro, ¿no? Algo que amerita ser conservado, ¿cierto? Y además, esto que era el regalo para la inauguración, todas las personas se lo llevaron a su casa, entonces se llevan este pedacito de lo que hasta ese momento iba a ser una basura, ¿cierto?, a sus casas como en la forma de un tesoro, ¿no? Y por otro lado, esta cosa que es como la concha de la concha, la concha de la concha que evoca, ¿cierto?, los ciclos, ¿no? Esto podría volver a la playa, quizás, y ser depositado ahí con materialidades como en esta zona intermareal, ¿no? ¿Y cuáles son las preguntas o como el tipo de experimentación que les acerca en el Fab Lab para generar este tipo de desarrollos? ¿Ustedes parten desde la experimentación, desde intentar cosas o desde ver desde la teoría quizás más qué es lo que podría funcionar? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo creo que hay varios enfoques que están ahí con este equilibrio juguetón. Bueno, nosotros solemos hacer prácticas, nos enfrentamos a la materia desde la experimentación, ¿cierto? En general, el resultado no es visto desde el principio, sino que hay algo que va como apareciendo, ¿no? Como que le damos también como la oportunidad a la materia que se vaya como mostrando de alguna manera, ¿cierto? Pero también hay otras cosas que intentamos cuidar. Por ejemplo, el origen de los materiales, ¿no? Como de los ingredientes, materiales, ahí depende qué proceso uno lleve adelante, ¿cierto? Pero el hecho de que en este proyecto haya sido una marisquería que era del barrio, con este material de desecho, ¿cierto? Eso no es casualidad, ¿no? Y siempre intentamos hacer que las materialidades con las que trabajemos sean lo más situadas posible, ¿no? Es como lo más próximo, que es lo que tenemos en abundancia, ¿ya? Que es lo que tenemos más cerca, ¿cierto? Con lo que vayamos a estar como más conectados, ¿no? Después está el hecho de que es importante para nosotros trabajar siendo un laboratorio creativo, como de creación, ¿no? Como donde emergen cosas. Trabajar, ojalá no con materia virgen, sino que con residuos que van a venir en diferentes formatos, ¿no? Yo cuando estudié en la universidad, yo estudié diseño industrial, el punto de partida para mi proceso creativo era la librería, ¿no? Como yo iba a la librería, compraba papel hilado de cierta dimensión, de cierto gramaje, estaba como limitada a lo que esa librería me podía ofrecer, ¿cierto? La única librería ahí en Valparaíso, ¿no? Y esta cosa más amorfa, muchas veces de formatos híbridos, ¿cierto? Te hace enfrentarte con la materia desde una posición mucho menos rígida y limitada, ¿cierto? Y eso, bueno, eso también te trae otros desafíos, pero es importante. Eso es algo que llama bastante la atención particularmente del Fab Lab de la Chile. No sé si conozco muchos más, pero al menos en la medida que hemos ido conociendo que existen estos espacios y que están abiertos a la comunidad, están muy permeados por circuitos artísticos también. Hay muchos artistas interesadas en colaborar y trabajar junto con el Fab Lab, seguramente porque existe esa pregunta que está mucho más actualizada que tal vez hace 20 años atrás, 30, no sé, que tiene que ver con las rutas del procesamiento de los materiales, que esa pregunta por la materialidad para convertirla en otra cosa, qué pasa con esta materialidad para llevarla a cabo como una instalación o llevarla hacia los distintos lenguajes artísticos, es una pregunta muy propia del
estudiar arte, del conocer procesos artísticos y llevarlos hacia la vida cotidiana, que también ha sido toda una revolución, al menos en los últimos 100 años, si uno quiere, de la historia del arte contemporáneo, que la pregunta está ahí, ¿no? Esta pregunta por lo inmediato. No está en los lenguajes académicos que están mucho más como próximos a la producción de un imaginario, sino que a preguntarnos por la vida misma. Y la vida misma está rodeada de materiales que en muchos casos no conocemos cuál es la ruta de esa ultraprocesamiento. Entonces, ahí creo que hay una cosa muy interesante de los enfoques de estos espacios que están ubicados en una facultad de ciencia física y matemáticas. Cuéntanos tal vez cómo llegan estos lenguajes artísticos a relacionarse con el Fab Lab. Sí, ahora como se abren todas estas posibilidades y se extienden los ciclos materiales, ¿cierto? Y las posibilidades de incidir también en esos ciclos, ¿no? Si nos vamos de nuevo al ejemplo de la librería, donde mi punto de partida para la creación es ese material que es estandarizado, ¿cierto? Y desde ahí hacia adelante, como ahora puedo ir hacia atrás, hacia los lados, ¿cierto? Como hacia todos los ejes posibles, eso trae muchas más posibilidades y también trae más responsabilidades, ¿no? Como ahora, claro, yo puedo ir hacia atrás, pero también se empieza a volver necesario hacerlo, ¿no? Como que ahora pasa a ser como esta responsabilidad. Porque ahora lo sabes y lo tienes consciente en tu quehacer. Exacto, ¿no? En algún momento hablábamos como de materiales con esta palabra como sustentables, ¿cierto? Hoy, hace 20, 30 años también, en general lo sustentable tenía que ver con el fin de ciclo de algo, ¿no? Es como yo me preocupaba dónde iba a ir a parar, ¿cierto? Este producto o obra artística o lo que sea que fuera. Pero ahora, por ejemplo, empiezo a cuestionar el origen de esas materialidades, ¿no? No basta con que algo sea biodegradable al final o que yo diseñe un sistema para que las personas luego tengan cómo gestionar eso, sino que importa cuáles son las fuentes de extracción de esas materialidades, quiénes los extraen, bajo qué condiciones se genera esa extracción, incluso en lo laboral, en lo social, ¿cierto? ¿Qué sistemas o qué ecosistemas yo puedo estar alterando, por ejemplo, al principio de los ciclos? Y no son respuestas fáciles tampoco. Muchas veces va a implicar medir, ponerse más estricto con las métricas. Entonces, puede ser que yo esté generando un proyecto muy especulativo de ciencia ficción, por ejemplo, que yo esté pensando como estoy haciendo alguna obra que quiere desencadenar reflexiones como a futuro, qué sé yo, pero tengo que estar pensando también en el presente, de dónde emerge esa materia, como que ya no puedo taparme los ojos sencillamente y decir que esto es para lo que viene, ¿no? Encuentro interesante lo que dices porque siento que sintoniza muy bien con lo que estamos intentando trabajar en este podcast, en el sentido de intentar dimensionar las diferentes relaciones dentro de las cuales vivimos en ejes diferentes. Justamente el eje de la araña, que es diferente al nuestro, que incluso si lo vemos de una forma más literal, como caminando encima de las paredes o en el techo o moviéndose de arriba abajo con su tela. Con suelos inventados, como en otros ejes, ¿no? Los nuestros, ¿no? Claro. Muy interesante. Entonces ahí entra el trabajo de decir, chuta, ahora me estoy dando cuenta de que hay múltiples ejes alrededor mío y que las cosas no solamente empiezan cuando están frente a mí, sino que tienen todo un proceso de diferentes dimensiones, pero a pesar de eso, nuestra forma de ver lo material está armada desde el punto en el cual las cosas están al frente de nosotros. Exacto. Entonces supongo que el trabajo de mirar hacia atrás igual va bastante contra la corriente de cómo están armadas las cosas, ¿no? Exacto, o sea, hay una cosa como de temporalidad, ¿cierto? De mirar el presente, mirar hacia adelante, mirar hacia atrás también. Pero también está una mirada que va
por ejemplo, en el tema de las materialidades desde lo más micro, ¿no? Como, no sé, cuáles son los componentes que hay en mi materialidad, cómo estos se relacionan, ¿cierto? Hasta una mirada más macro, siempre desde lo sistémico y lo relacional, ¿cierto? Una mirada más macro de quiénes pueden ser los actores que están involucrados, la biodiversidad, de la cual es parte estas materialidades, ¿cierto? Incluso a nivel como territorial, ¿cierto? Yo puedo pensar cómo esta materia habita quizás mi espacio más cercano, mi comunidad, pero también me puedo ir a analizarlo a un nivel de ciudad, de país, de bioregión, ¿cierto? Entonces, hay escalas que se van abriendo y cerrando de una forma muy dinámica y que implica tener una diversidad de miradas más amplia, ¿cierto? Que probablemente lo que hemos estado acostumbrados en los procesos creativos. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, se vuelve cada vez más pertinente el trabajo multidisciplinario, ¿no? De nuevo, no como algo que le sume, sino que ya casi como una responsabilidad, ¿cierto? Y aquí, claro, para conectar con la pregunta anterior, también es como un poco lo que intentan ofrecer estos espacios más creativos o estos puntos de encuentro en torno a la creación. Uh-huh. Igual yo incluso te podría decir que en contextos museológicos internacionales nos estamos preguntando qué pasa con la descarbonización de los propios museos. Hay instituciones que se están preguntando qué ocurre con la huella de carbono que tiene una exposición internacional que viene y la presento en mi institución. Entonces esas redes, ¿cierto? O rutas de huellas, ¿cierto? Que dejan tras de sí la extracción, el procesamiento y la distribución de esos materiales, es muy interesante llevarlo a espacios en donde realmente puedes estar dentro de un laboratorio para encontrar esas alternativas. Entonces, en ese sentido, te queríamos preguntar respecto a este concepto que mencionamos en la editorial sobre los biomateriales, si es que existe una diferencia, como para que la audiencia lo pueda comprender, de qué hablamos cuando decimos biomaterial a diferencia de decir material. Y ahí tal vez cómo lo han ustedes desarrollado para encontrar esas alternativas a los plásticos, a los materiales que tienen un tremendo impacto medioambiental. Sí, bueno, hoy día se está explorando esto de los materiales, bueno, quizás al principio se hablaba de sustentable o sostenible, ¿cierto? Como estas cosas que pueden proyectarse más a futuro, ¿cierto? Como son los materiales, las materialidades del futuro, ¿no? Uh-huh. Hay hartos enfoques, hay desarrollos que se están abordando desde diferentes miradas y eso es bueno, ¿cierto? Porque probablemente una de las respuestas es que no hay una única respuesta en el fondo, que va a ser, así como es la naturaleza, también diversa, ¿no? Hay hartos enfoques, pero hoy día se pueden reconocer algunos patrones o tendencias de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, pienso que está como el mundo de los materiales que están pensados para ser durables, ¿ya? Y ahí hay mucha investigación en materiales activos, materiales que pueden responder a sus condiciones ambientales, ¿cierto? Materiales que se diseñan en general desde su estructura, como más micro. Ahí si les interesa mirar proyectos, qué sé yo siempre les recomiendo a Laura Tripaldi, ¿cierto? Que creo que está en la editorial. La citamos. Sí, que está citada en la editorial. Y que lo trajiste además. Que tengo el librito aquí para conectarnos entre los tres. Ella habla mucho de estos materiales inteligentes que se diseñan desde su superficie, desde su interfaz, ¿no? Como en su conexión con el ambiente. También hay corrientes dentro de esto de la durabilidad y la permanencia, y yo creo que esto es más como del presente, ¿cierto? En respuesta a fenómenos anteriores, temas de reparabilidad, ¿cierto? Derecho a reparar, ¿no? Cosas que vienen como más desde el diseño, ¿cierto? Que quizás desde la materialidad. Y después está todo el mundo como de lo más efímero, ¿cierto? De estas materialidades que se acoplan a el mundo de la corta duración. En la naturaleza es similar, ¿cierto? Tenemos materiales minerales, las rocas, por ejemplo, que duran millones de años, ¿cierto? Uh-huh. Y hay procesos que son más efímeros y más cortos, ¿no? Pero si uno se fija, por ejemplo, en un bosque,
toda materialidad tiene un destino cíclico, ¿no? Uh-huh. Siempre la materia se transforma, ¿no? Ujú. Entonces tenemos este mundo más de lo efímero, de lo que dura menos, de lo que se consume y entra rápidamente a nuevos ciclos, ¿no? Y ahí aparece como una respuesta exploratoria, ¿cierto? El mundo de los biomateriales, ¿ya? Hay diferentes corrientes, pero todos son materiales que están basados en biomasa, ¿ya? Dentro del mundo de los biomateriales hay dos grandes familias. Uno que son, dicho así de forma bien ilustrativa, son los materiales que se cocinan y los materiales que crecen, ¿ya? Dentro de los que se cocinan están los materiales aglomerados, todos aquellos en que yo voy a hacer mezclas. Por ejemplo, lo que les conté sobre el biocerámico, ese es un material que se cocina, ¿cierto? Claro. Uh-huh. Y también están entonces los que crecen, en donde yo estimulo procesos biológicos junto a seres vivos, como pueden ser hongos o bacterias. Yo genero las condiciones para hacer crecer estos materiales. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos experimentado haciendo crecer biocueros, trabajando con las mismas bacterias con las que se hace la kombucha, ¿no? Que es como colonia bacteriana que consume azúcar, ¿cierto? Entonces trabajamos con este SCOBY, lo deshidratamos, ¿cierto? Lo procesamos y estamos tratando de hacer un material que pueda imitar el cuero, ¿no? Y hay alto interés desde el mundo de la moda, por ejemplo. ¿no? Pero también en el mundo médico. En el mundo médico que hay mucho residuo, muchos materiales que se ocupan en el proceso de atención y luego se descartan, ¿no? O sea, hay muchas oportunidades de hacer estos materialidades biodegradables. Con hongos, por ejemplo, estamos con un académico de la FAU haciendo un bioaislante a partir de micelio de hongos. Entonces lo que nosotros hacemos es que generamos, es como que tenemos al hongo guaguita, ¿no? Entonces decimos cuáles son esas condiciones en que el hongo va a estar feliz, lo alimentamos con la comida que más le gusta y va creciendo feliz, y en el proceso digestivo del hongo va generando este micelio como resultado y va poblando el espacio que nosotros le vamos proponiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera es como una corriente de desarrollo en que vamos juntos construyendo, ¿no? Tenemos como un acuerdo, ¿no? ¿Y cómo ves esto hacia el futuro? O sea, nosotros siempre, lejos de la superficie, tenemos como esta idea del trabajo con la ciencia ficción y cómo pensar en futuros posibles. Entonces, en un mundo actual que está dominado por las materialidades plásticas y concretas, ¿cómo ves estos potenciales cambios? O sea, tú me hablas y yo imagino así un mundo verde, como donde hay una mayor sintonía con las plantas, con los hongos, etcétera. Entonces, ¿cómo a ti te gustaría imaginar hacia dónde van este uso de diferentes materiales? A mí personalmente lo que más me fascina imaginar tiene que ver con los procesos de fabricación, ¿ya? Por el campo en el que yo me desenvuelvo, que por ahí es como lo que me resulta más natural para imaginar nuevos comportamientos del ser humano en torno a la cultura material, ¿ya? Porque yo creo que por ahí tienen que haber como cambios en la forma de ver el mundo que son incluso más relevantes para que estas nuevas materialidades se puedan gatillar y materializarse, ¿no? Literalmente. Entonces, las señales que más me gusta captar de cambio tienen que ver a nuevas formas y nuevos modelos de producción, ¿ya? Todos los proyectos que engloban estos de materialidades tienen que ver con poder desarrollar tecnologías, ¿cierto? Y herramientas, interfaces, ¿no? Que nos permitan poder plantear nuevos modelos de producción y de trabajo, ¿cierto? Que son ya no centralizadas ni lineales, como ha operado el mundo los últimos 100 años, ¿cierto?
sino que son distribuidas y dinámicas, ¿ya? Entonces, hemos estado nosotros trabajando los últimos años en desarrollar herramientas que nos permitan biofabricar de forma distribuida. Entonces, está esta idea de pensar que nosotros podemos transitar de estos modelos lineales en donde lo que se importa y exporta ya no son átomos, materia, productos, ¿cierto?, entre los países, sino que son bits, información, archivos, conocimientos, y la materia se mantiene situada, local, ¿no? Entonces, gracias a que hay infraestructura, máquinas, tecnologías que vuelven a estar distribuidas, ¿cierto? Como que nos podría quizás recordar como era preindustrial, ¿cierto? Pero esta vez son tecnologías, tecnodiversidades, ¿cierto? Como dice el filósofo chino Yu Hui, que están basadas como en las cosmovisiones locales, ¿no? Pero esta vez digitales y conectadas y compartiendo conocimiento, ¿no? Entonces yo podría pensar en que con estas tecnologías, estos microlaboratorios distribuidos, ¿cierto?, yo puedo tomar esta materia diversa y heterogénea de mi territorio con conocimiento que es global y con tecnología que han sido desarrolladas gracias a conocimiento que se ha compartido, ¿cierto?, y transformarlos en estos productos o esta cultura material que necesitamos, ¿cierto?, en las localidades, y volver a compartir con estas máquinas que están todo el tiempo sensando condiciones ambientales, ¿cierto?, y que están vivas de alguna manera, ¿no? Ese es un poco el imaginario. Claro, es todo lo un que debate en cruza por realidad. nuestras cabezas. Es todo un debate ideológico, además, porque se abren muchos flancos de muchas divisiones también, porque no necesariamente el futuro va a ser verde, pero está muy interesante plantearlo desde un poco más atrás, más allá de los productos, ¿no? Así que nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando sobre este tema. Tal vez podemos abrir precisamente con nuestra audiencia la conversación para poder seguir recibiendo una retroalimentación sobre también cómo imaginamos el futuro con nuevos materiales, porque si bien los biomateriales es una posibilidad, también cómo enfrentamos como esta persistente obsolescencia de los materiales, y bueno, que nos lleva siempre a la reflexión sobre la basura, ¿no?, sobre los residuos. Así que nada, está muy interesante. Déjanos la invitación para seguir conociendo sobre el Fab Lab y cómo la gente puede hacer llegar a las consultas y conocer más. Página web, cómo lo hacemos para seguir sus proyectos. Sí, bueno, el Fab Lab es un laboratorio que está en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es un laboratorio público. Tenemos programas para diferentes iniciativas de diferente naturaleza creativa. Los invito a revisar la página web. En Instagram también somos bien activos, y ahí pueden encontrar los diferentes programas, los que se pueden postular. Uno puede ir a formarse gratuitamente, ¿cierto? Así que ahí pueden revisar rápidamente las oportunidades. @FabLabUchile. Sí, FabLab U de Chile. U de Chile, perdón. U de Chile. Gracias, Danisa. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Nuestra red nos hace enormes, nos hace resistentes y nos libera de creer que nuestros sentidos se reducen a aquello que directamente nos toca. Todo depende del equilibrio. Parte de la naturaleza humana está en nosotras. Nuestros enlaces son pasajeros, viven en metamorfosis. Pronto nos tendremos que separar. Sigamos tejiendo más allá, hasta donde llega el bosque, llegamos nosotras. Este fue el 6º capítulo de la segunda temporada de Lejos de la Superficie. Agradecemos a Danisa Perich por esta conversación sobre el mundo material. Agradecemos también a María Figueroa por su interpretación,
a Nicolás Jara por la mezcla y a Jaime Conteras y Salvador Pizarro por sus aportes musicales. La editorial de este capítulo fue redactada por Catherine Ábalos. La composición musical y la edición de contenido y de audio fueron realizados por Galo Romero Siemens. La música de la editorial es de Not Reset Nights, de Francisco Prieto, accesible desde pueblonuevo.cl. Lejos de la Superficie es un podcast de Frecuencia Mac, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondar Regional de Difusión Convocatoria 2024. Mi nombre es Lucas Sofia y soy productor técnico del MAC. Muchas gracias por escuchar. Te esperamos en el próximo capítulo.